Muy buenos días a todos. Estamos en Vida Nueva para Querétaro. Nos da mucho gusto saludarles. Les damos la bienvenida con un fuerte aplauso a todos los que nos están viendo. Dios los bendiga. ¿Sabe usted que todas las predicaciones las puede encontrar al día siguiente? La predicación de este domingo, nada más pone Alan Alduz en YouTube y ya las puede usted encontrar y las puede escuchar durante la semana. Y también yo los animo para que la difundan, la envíen, no importa, gratis, cópienla, regálenla. Aquí no hay derechos reservados, la palabra no tiene derechos reservados. Yo no entiendo muchos predicadores que dicen derechos reservados. No se puede copiar, no se puede. La palabra de Dios para eso es, hermanos, ¿sí? Hay tanta gente que necesita la Biblia, no tiene dinero, no tiene recursos, que se regale la palabra de Dios y sea gratuita para todas las naciones. Hoy quiero empezar en este primer domingo de este segundo año de Vida Nueva para Querétaro, a hablarles de lo que dice la Biblia y la inmoralidad. La Biblia y la inmoralidad, primera parte. La Biblia y la inmoralidad. Inmoralidad, primera parte. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Corintios, en el capítulo 6, versículo 15 al 20. Dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de una prostituta, de una mujer que no es tu esposa. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una prostituta o ramera, una mujer con la que no debes de meterte, es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. ¿Sabía usted que al tener relaciones sexuales usted con una persona, se convierte en uno con esa persona? Algo pasa emocional, espiritualmente. Y cuando no es una persona que no sea tu esposa o tu esposo, o cuando un joven aquí que tenga novia, novio, esté teniendo relaciones sexuales, está cometiendo fornicación, y lo vamos a estudiar más adelante. Vamos a hablar de la inmoralidad. Vamos a hablar de las consecuencias de la inmoralidad. La Biblia nos dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Fíjense lo que dice la fornicación. Una cosa es el adulterio y otra cosa es la fornicación. ¿Qué es el adulterio? El adulterio, tener relaciones sexuales ilícitas fuera del matrimonio, ¿sí? La fornicación es tener relaciones sexuales cuando no estás casado. Y dice la Biblia: huye de la fornicación. Huye de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica, escuchen bien, jóvenes, solteros, el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Para tomarme mi tiempo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En este estudio vamos a hablar no solo de las consecuencias de la inmoralidad, vamos a ver las estrategias que usa Satanás en las diferentes partes que voy a predicar este mensaje,
para destruir nuestra identidad. Dice la Biblia que Satanás vino a matar, hurtar y destruir. Y destruir, ¿sabe a qué se refiere? Destruir tu personalidad, destruir tu identidad. Vamos a estudiar también nosotros, en las siguientes semanas, los impulsos sexuales biológicos, la perversión de la identidad sexual. ¿Qué dice la Biblia cuando una persona dice, soy mujer encerrado en un cuerpo de hombre? Soy hombre encerrado en un cuerpo de una mujer. ¿Qué dice Dios de las relaciones sexuales ilícitas, hombres con hombres y mujeres con mujeres? Vamos a estudiar los tiempos de Lot, vamos a ver la depravación de Sodoma, vamos a ver cómo el mundo ha distorsionado y está sexualmente, la sexualidad, y el mundo va en decadencia. Vamos a ver en este estudio también, no hoy, pero en las siguientes partes, como les repito, vamos a ver el veneno de la pornografía. El veneno de la pornografía. ¿Sabía usted que el vicio más difícil de dejar al ser humano, demostrado arriba de la cocaína, del alcohol, arriba de la heroína, arriba de metanfetamina, cualquier clase de droga, lo más difícil de dejar es la adicción a la pornografía? Vamos a ver el engaño del sexo prohibido. Vamos a ver por qué la lujuria es un poderoso anzuelo y por qué apela nuestros apetitos sexuales. Y finalmente, cuando terminemos la serie, vamos a ver cómo vivir en pureza. ¿Cuántos alaban a Dios por este estudio? Aleluya. Entonces, el hombre le creyó en el huerto del Edén a Satanás. Creyó su mentira, la humanidad cayó en pecado, y dice la Biblia que cuando el hombre cayó en pecado, desde Adán y Eva, fue separado espiritualmente de su Creador. Todos somos criaturas de Dios, no hijos de Dios, como dice el mundo. Es que todos somos hijos de Dios, mentira. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Juan 1:12, les da potestad y el derecho de ser llamados hijos de Dios. Somos criaturas todos de Dios. Y todos, usted y yo, si ya aceptó a Cristo, es otra historia. Pero toda la humanidad nace separada de su Creador, de Dios. Solo nos podemos reencontrar y restablecer nuestra comunión con Dios a través de la muerte y del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna, dice la palabra. Nos dice la Biblia en Génesis capítulo 6, Génesis capítulo 6, en el versículo 11 al 13, vemos cuál es la historia del ser humano. Dice Génesis 6:11. Y se corrompió la tierra. ¿Qué le pasó a la tierra? Se corrompió. Se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. ¿No estamos igual ahorita? Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba ¿qué? Corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia, y a causa de ellos, he aquí, yo los destruiré con la tierra. Hermanos en Cristo, estamos viviendo
días semejantes a los días del diluvio, cuando Dios destruyó la tierra. Hay violencia por todos lados. Escuchamos crímenes, escuchamos de asesinatos, escuchamos de homicidios, escuchamos de corrupción. Ya no sabemos ni a quién irle, ya no sabemos ni por qué hombre votar, no sabemos cómo esté su corazón delante de Dios, porque ninguno es bueno si no tiene a Cristo en su corazón. Solo Dios puede erradicar la corrupción de nuestra vida y la enfermedad que se llama el pecado. Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están separados de la gloria de Dios. Porque no hay un justo, ni siquiera uno, dice la Biblia, no hay quien haga lo bueno. Y leemos en la Biblia que dice que la tierra, ¿se acuerdan qué palabra decía? Se corrompió. La palabra corromper es la palabra griega, los que están anotando, S-H-A-C-H-A-T-H, Shatá. La palabra corromper es Shatá. Y esta palabra significa, cuando la Biblia nos dice que la tierra está corrompida, significa que la tierra está destruida, significa que la tierra está arruinada, está corrompida moralmente. Está corrompida moralmente. Y al corromperse moralmente la tierra, el ser humano arruinó y contaminó también la tierra, pues el pecado, ¿sabían ustedes que está unido a la creación? Y lo que está pasando en el mundo, los desastres naturales, los huracanes, los terremotos, los tornados, los maremotos, todo lo que está, los cambios climatológicos, ¿saben a qué se debe? Al pecado del ser humano. Vea lo que dice Isaías 24. Isaías 24. El pecado está corrompiendo la tierra. No solamente nos corrompemos nosotros, sino corrompemos la creación de Dios. Dice en Isaías 24:3. Dice, la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada. Eso es lo que Dios profetiza que va a hacer el ser humano con la tierra. Porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra. ¿Qué dice la tierra qué? ¿Saben que la tierra está enferma también? Nosotros normalmente no solo estamos enfermos los seres humanos, toda la creación está enferma gracias a nosotros. Hemos enfermado a la creación, hemos enfermado los mares, hemos enfermado los aires, hemos contaminado nuestras ciudades, hemos acabado con nuestros bosques. Dice la Biblia, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? Porque hemos traspasado las leyes, hemos falseado el derecho, hemos quebrantado el pacto sempiterno, dice el Señor en su palabra. Hermanos, este es un estudio importantísimo, porque escuchamos mi esposa y yo a cada rato gente que cae en inmoralidad, pastores que caen en pecado de adulterio, esposas de pastores, cristianos, cristianas, adulterios, homosexualismo, lesbianismo. Estamos escuchando un montón de maldad a todo nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque el ser humano, el Hijo de Dios, no se está purificando, porque estamos bombardeados día con día con comerciales que usan sexo, con espectaculares que usan sexo. Todo ahora es sexo, ahora todo se ve bien. Ahora la siguiente película de Walt Disney es de dos niños homosexuales.
Hubiera visto el que inventó Walton Disney, ¿verdad? Lo que están haciendo ahora con su empresa, se hubiera vuelto a morir. Ahora resulta que va a salir una película de niños homosexuales. En otras palabras, Dios nos dice: ustedes se están autodestruyendo con la inmoralidad y están destruyendo al mundo, dice Dios, al mundo que yo les di. Dios nos dio un mundo para cuidarlo y lo estamos destruyendo con nuestros pecados. Por la misma naturaleza, dice la Biblia, la misma naturaleza nos va a cobrar la factura. Y luego hay un terremoto y se mueren niños. Y hay niños sepultados debajo de una escuela. Y luego la gente dice: ¿por qué Dios, si es bueno, por qué lo permitió? Ahora resulta que Dios tiene la culpa. Cuando Dios no nos creó de esa manera. Cuando Dios nos da su palabra. Cuando Dios nos dice que vivamos en obediencia. Cuando el Señor nos dice que vivamos en santidad. El mundo nos está cobrando la factura por nuestros pecados, por lo como hemos destruido el planeta Tierra. ¿Dónde está Dios?, dice la gente. Como en Estados Unidos y en todo el mundo, la gente como nosotros ahorita adorando al Señor, alabando al Señor. Se mete un loco y mata a 27 cristianos en una iglesia cerca de San Antonio, en Texas. ¿Dónde está Dios? Y si Dios es Dios, ¿por qué no los protegió? Porque prefirió llevárselos a su presencia. Y es que la gente no entiende que para nosotros el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Imagina, estás adorando a Dios, tum, tum, pa, pa, pa. Y ay, amanece en la presencia de Dios, ay, y le sigues adorando al Señor. Pero el que no tiene a Cristo en su vida, se le hace una injusticia. ¿Cómo puede existir un Dios que permita la violencia, que se mueran los niños, que nazcan con cáncer, que nazcan con SIDA? ¿Dónde está Dios? Le echamos la culpa a Dios cuando es consecuencia de nuestros pecados. Y no nos damos cuenta que cuando hay tragedias en el mundo y mueren cientos o miles de niños por esas tragedias, esos niños de los niños es el reino de los cielos. Están con Dios. Es una bendición que un bebé muera y se vaya a la presencia de Dios. ¿O qué quieren? ¿Que se quede aquí en la tierra a sufrir, a entrar a la escuela, a hacer exámenes finales, a trabajar, a buscar chamba, que la deje su novia, que lo abandone? Para eso nosotros vivir aquí es lo máximo. La Biblia dice que en la gloria de Dios, en la eternidad, está el gozo y el reino de Dios. Ya se zafaron de todas esas cosas en la vida. ¡Qué bendición! En otras palabras, la naturaleza se voltea contra nosotros para destruirnos. Y esta misma palabra aparece cuando Moisés descendió del monte Sinaí en Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Nos dice la Biblia en el versículo 1 al versículo 8. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová.
Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto sea ¿qué? Chactá. Se han arruinado, se han destruido, se han corrompido, dice la palabra de Dios. Y le han ofrecido sacrificios, han dicho: Israel, esos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Versículo 7. Se han corrompido. Hermanos, el mundo está corrompido. El mundo está en ruinas. El mundo se está autodestruyendo. Y la Biblia nos dice, si leemos el contexto, que estaban entregados a las orgías, a los pecados sexuales, por lo cual murieron miles de personas cuando Dios trajo juicio contra Israel. Considerando el fundamento que Dios nos establece en su palabra acerca del pecado de la inmoralidad. Y no porque sea peor que otros pecados, hermanos, escuche bien, no porque sea peor que otros pecados la inmoralidad, pero quiero decirles que la inmoralidad es de los pecados que más consecuencias amargas traen a nuestra vida y de las que más nos destruyen. Los pecados sexuales. El Nuevo Testamento nos hace serias advertencias al respecto, usando ejemplos del pasado. Vean lo que dice 1 Corintios 10. 1 Corintios 10. Nos dice en el versículo 6 al 8. Dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras, como algunos de ellos que hicieron, fornicaron. Como algunos de ellos fornicaron, ¿y cuántos se murieron? ¿Cuántos dice el versículo? 23,000. Pablo está recordando y escribiendo lo que pasó en el pueblo. Y aquí nos dice, ¿qué estaba haciendo el pueblo? En el Antiguo Testamento dice que estaban bebiendo y se estaban gozando, pero la Biblia dice que estaban fornicando. Estaban teniendo relaciones sexuales. Y ver pornografía es lo mismo que tener relaciones sexuales. Unos dicen, pues si es lo mismo pensarlo que hacerlo, pues mejor lo hago. Pero las consecuencias no son las mismas. Las consecuencias de la fornicación, de la inmoralidad, de la sexualidad, fuera del matrimonio, fuera de los principios de Dios, traen serias consecuencias a nuestra vida. Dice la Biblia, versículo 7, dice: ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, repitiendo el versículo. Una vez se acercó una pareja y nos dijo: varón, pastor, fíjese que nosotros somos pareja. Le digo: sí, me he dado cuenta, pero fíjese que nosotros no nos hemos casado. Y le digo: ¿viven juntos? Sí. ¿Tienen relaciones? Sí. ¿Qué están haciendo? Viviendo en fornicación. Tú tienes que arreglar tu situación delante de Dios. No puedes tener relaciones sexuales más que con la mujer con la que te casaste, con la que firmaste con el juez por el civil. Cuando te casas por el juez por el civil. Nada que por la iglesia, ya me casé por la iglesia. La iglesia no casa a nadie. Está prohibido por la ley. ¿Sabían ustedes
que los sacerdotes y los pastores casemos. En México está separada la religión del Estado. Aquí en México, dice la ley, solo te puede casar un juez por el civil. Nosotros ya nada más lo hacemos de emoción y de tos. Pero cuando yo no caso a nadie, ni un sacerdote, yo tengo que ver que estén casados antes de dar la ceremonia, si no yo estoy pecando, me pueden meter a mí a la cárcel, ¿sabía usted? Pero en Estados Unidos la ley sí le permite a los ministros de cualquier religión, les da una licencia para casar. Por eso se casan en Las Vegas. No crean que ustedes pueden irse a Las Vegas a casar, no están casados, son mexicanos. A menos que tengan ya su nacionalidad gringa, americana, sean ciudadanos americanos, tengan pasaporte americano. Pero aquí en México no se puede. Me voy a ir a casar a Las Vegas. ¿Cómo te vas a casar en Las Vegas? ¿Sí? No sirve cuando vengas a México. Necesitas un papel, un acta del registro civil que estás casado delante de Dios. ¿Sí? Vean lo que dice Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. Dice la Biblia: hagan morir pues lo terrenal en vosotros. A ver, ¿qué tenemos que hacer morir? En primer lugar, ¿qué cosa? ¿Saben qué significa la palabra fornicación? Es la palabra griega porneia. Así como se oye, porneia. ¿Y saben qué significa la palabra porneia en griego? Cualquier relación sexual ilícita. De ahí viene la palabra pornografía, de la palabra porneia, que es exhibir cuerpos desnudos, teniendo relaciones y tú disfrutando sexualmente de dos hombres, de dos mujeres, de hombre o con mujer, como no sé, todo tipo de pornografía, que es indescriptible ya lo que existe. Y tú disfrutando y viendo esos actos, viendo cuerpos que Dios te prohíbe estar viendo los cuerpos desnudos de otras personas. Es pecado. Lastima el corazón de Dios. Te lastima a ti. Te hace daño. No desearás a la mujer de tu prójimo, dice la palabra de Dios. Tú no puedes ser un hombre casado y estar deseando otras mujeres y estar fornicando en tu mente con otras mujeres. Dios lo ve y contristas al Espíritu Santo. Si hay un pecado que contrista al Espíritu Santo, son los pecados sexuales. Y en un matrimonio debe haber una total transparencia entre el esposo y la esposa. Mi esposa sabe mi clave de mi celular. Con la computadora de la casa no tiene clave. Todo está aquí registrado. Hermano, sabe que cada vez que usted ve una página inmoral, aunque la borre, se queda grabada por el resto de la vida en algún servidor por ahí en el mundo. ¿Saben que ellos saben quiénes ven pornografía? Hay gente que lo sabe. ¿Saben que son millones y millones de personas diariamente que ven pornografía? Diario. Y cuando te manden una imagen pornográfica o algo, te suplico que si eres mi amigo, no me vuelvas a mandar una escena como esta. Porque si esto lo ve alguno de mis hijos, o lo veo yo, o mi esposa, ¿qué va a pensar de mí? ¿Qué va a pensar Dios si yo no lo detengo? Yo no puedo permitir eso en mi casa. Yo no puedo permitir a mis hijos ver eso. Ustedes no pueden permitir a sus hijos ver eso. ¿Es bueno checarles a sus hijos computadoras? Sí, es bueno. Y hablar con ellos. Y checar sus celulares. Y nada de que no, a mi jefe yo no le doy la clave. No, ustedes deben tener la clave de sus celulares de sus hijos. Hello. Ningún joven dijo amén.
Ay, por eso no me gusta esta iglesia. Ay, ese pastor me cae tan mal. No cabe duda que nuestra sociedad actual está sobresaturada con el sexo. Perdón, no acabé de leer. Dice la Biblia, quítense toda fornicación. Luego nos dice impureza, ¿verdad, Milalo? Nos dice impureza. Fíjense, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, por las cuales la ira, escuche bien, la ira de Dios viene sobre quién. ¿De quién está hablando aquí? De los hijos de Dios, de nosotros, diga yo. Está hablando de usted. La ira de Dios viene cuando en tu vida hay fornicación, impureza y pasiones desordenadas. Viene la ira de Dios contra tu vida. Pero dice el versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Se supone que ya como cristiano no, eso era antes de Cristo, pero ahora conocemos la palabra, ahora conocemos la verdad. Dice el versículo 8, dejen todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, no mintáis los unos con los otros. Versículo 10 dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen de lo que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vean lo que dice Romanos capítulo 1. Vean a lo que puede llegar la corrupción de un ser humano. Y puede destruir Satanás la identidad, que lo vamos a ver en otro estudio, en otra parte. Pero a un niño Satanás le puede hacer sentir, creer que no es niño, que es una niña. Dios no se equivoca en el sexo que te dio. Tú estás equivocado mentalmente. Y ahora está de moda que también haya niños que ya también se visten en internet como niñas y maquillan. Váyanse a Antea, en el propio Antea, aquí en Querétaro, hay una sección de puros homosexuales pintando a la gente. Es un desfiladero impresionante. Y ves de todo en esa plaza comercial. En una plaza para niños, donde vas con tus hijos chiquitos y donde ves a los hombres maquillados y vestidos como mujeres. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 1, dice, porque la ira de Dios, fíjese que, ¿por qué viene la ira de Dios? Por los hijos de desobediencia, ya lo leímos en Colosenses, ¿verdad que sí? Dice también la Biblia que se viene contra el mundo. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿No tienen qué? Excusa. ¿No tienen qué? No hay excusa. Pues habiendo conocido a Dios, fíjense, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Qué les pasa a la gente que no glorifica a Dios? Dice, se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sabe qué significa fue entenebrecido? Le salieron callos al corazón. Hay gente insensible ya en el corazón. A lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Está su corazón entenebrecido, dice la palabra. Profesando ser sabios, hicieron necios. 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por los cuales, escuche bien lo que pasa con el ser humano, Dios los entrega ¿a qué? A la inmundicia, a la maldad. Dios los entrega. Por negar a Dios, por no hacer caso de Dios, Dios los entrega en las concupiscencias, en los deseos más bajos sexuales que hay en el hombre, de sus corazones. Dice,
de modo que ¿qué hicieron estas personas? ¿Qué hicieron? Deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La Biblia dice que tú puedes deshonrar tu cuerpo. ¿Cómo? Cambiando la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto otra vez dice la Biblia, Dios dice, los entregó a pasiones ¿qué? A ver, yo no lo digo. ¿Quién lo dice? Lo dice la palabra. ¿Pasiones qué? Que dan vergüenza, vergonzosas. ¿Saben qué es una vergüenza, verdad? ¿Saben qué significa vergüenza? Algo vergonzoso. Buena traducción, ¿verdad? Pasiones vergonzosas. ¿Cuáles son estas pasiones vergonzosas? Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron ¿en qué? En sus pasiones bajas, unos con otros, cometiendo ¿qué? Hechos vergonzosos. ¿Se dice así ahí? ¿O es otra traducción? ¿Cómo que tiene errores? No, esa versión, mejor no me pongas esa versión, gracias. Se los voy a leer yo. Dice, y si los que traen un celular con su Reina Valera, traducción Reina Valera 1960, es la que yo recomiendo. La nueva versión internacional, quiero decirles que es una Biblia que está muy de moda, es una Biblia en la que han cambiado 686 versículos de la palabra de Dios. La más apegada a la Reina Valera 1960. Todo cristiano debe estudiar la versión Reina Valera. Dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron. Versículo 27. Ay, Señor, hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución de vida su extravío. Y como ellos no tomaron tener en cuenta a Dios, fíjense que tienen todas estas personas, que tienen una mente reprobada, están tache reprobados, para hacer cosas que no convienen, etcétera. Vemos nosotros que la palabra de Dios es muy clara en cuanto a los pecados, y vemos que nuestra sociedad actual está sobresaturada con el sexo. Ahorita todo se trata del sexo. Ahora, no entendamos mal. Dios ama a los homosexuales, Dios ama a las prostitutas, Dios ama a las lesbianas, pero Dios no ama ese pecado, Dios lo aborrece. Y la Biblia dice que los que se echan con varón no entrarán en el reino de los cielos. Tú pudiste haber sido violado de chiquito, de pequeño, pudiste haber tenido traumas. Y el diablo, y ¿sabes? Esas violaciones ya vieron desde el principio cómo se relaciona, te convierten en una sola carne. Esa persona te transmite sus demonios a ese niño, a esa niña. Tú lo que necesitas es ser liberado de esos demonios. Necesitas ser libre por la sangre de Cristo y saber que lo que Dios llama hombre es hombre y lo que Dios llama mujer es mujer, y quitarte esas ideas que tienes desde pequeño, que te han dicho y te han hecho pensar, y la vida te ha hecho creer y pensar que eres una mujer en cuerpo de hombre. Tienes que quitarte eso de tu cabeza. Tienes que quitarte de esos pensamientos de tu cabeza. No, todos los hombres, pues de repente necesitamos echarnos nuestra canita al aire y pues, ¿quién da pan? ¿Cómo dice el dicho? ¿Quién da pan que llore, no? Y después andan llorando. ¿Quién da pan que llore? Y luego, ¿por qué? Porque caí. Y ahí anda llore, ni con pan se le quita. Porque son trágicas las consecuencias de la inmoralidad. ¿Sabes cuántos chavos? Gracias a Dios hay muchos jóvenes en esta iglesia, aunque no tenemos todavía un grupo de jóvenes, y lo tendremos si Dios quiere el próximo año. Ya viene Estefano, mi hijo, ya se gradúa de Palabra de Vida, se viene a ayudarme aquí con la iglesia y sobre todo a trabajar con los jóvenes.
Vamos a tener nuestro grupo de jóvenes. Vamos a dar un aplauso al Señor por eso. Y poco a poco Dios nos va a ir dando más ministerios, un lugar más grande, esto, aquello. Dios nos va a ir llevando de la mano en esta congregación. Pero vemos nosotros que el sexo está dictando la mayoría de las acciones y gobernando las relaciones, y está destruyendo hogares, está destruyendo la sociedad, está destruyendo países enteros. Hermanos, acuérdense que los más grandes imperios del mundo, los romanos, los griegos, los babilonios, no cayeron por guerras ni por ser conquistados, cayeron por un común denominador, cayeron por la inmoralidad. Se autodestruyeron por la inmoralidad. Considerando esto, la estrategia satánica está funcionando. ¿Saben ustedes que Satanás conoce perfectamente al ser humano? Nunca olviden esto, Satanás no puede leer tus pensamientos. Una pregunta que me han hecho constantemente. Satanás no lee los pensamientos, solamente Dios. Nadie te puede leer tus pensamientos. Ni siquiera un brujo, una bruja, nadie. Es algo que solo le corresponde a la soberanía y omnisciencia de Dios. Y Satanás no es omnisciente, no lo sabe todo. Pero Satanás sí sabe por tu comportamiento qué estás haciendo, y sabe por dónde pegarte, y sabe cómo atacarte. Él conoce a la humanidad perfectamente bien. La conoce mejor que nosotros mismos. Pues lleva estudiándonos más de 6,000 años. Nos ha observado por 6,000 años. Sabe por dónde darle a la humanidad. Sabe cómo destruir un hogar. Sabe cómo destruir un joven. Sabe cómo destruir la identidad de una persona. Él sabe perfectamente bien. Por eso Dios nos dejó su palabra. Porque dice la Biblia, para que no ignoremos las maquinaciones del diablo, que anda como león, ¿qué? Rugiente, buscando a quien devorar. Y esa palabra devorar en griego es engullir, tragarte. Satanás nos conoce al grado que puede, a tal grado nos conoce Satanás y nos puede hacer tanto daño el enemigo, que puede ocasionar graves alteraciones y trastornos psicológicos. Juan 10:10, el diablo no vino sino para hurtar, matar y destruir. ¿Saben a qué vino el diablo? A matarte, a robarte, no tu lana, también eso, pero robarte tu alma. Nosotros acabamos de estar en un lugar, mi esposa y yo, en otro estado, de un ministerio precioso que se llama Cristo Vive. Es un lugar que es un centro de rehabilitación. Hay 25 en todo el país. Ese hombre, a través de Dios, es gratis, le da de comer a 24,000 jóvenes diario. Y él comenzó recibiendo adictos en su casa. Compró 5 literas, le preguntó a su esposa, ¿cómo ves? ¿Los metemos a la casa? Todos dirán, no, como que no. Y tenía chiquitas sus hijitas. Pero es un llamado especial que Dios les dio. Él fue un alcohólico, un drogadicto, restaurado, el hermano Pacheco, y recibió los primeros 5 literas, 10 en su casa. Lo restauró. Ahora esos 10, después de 20 años que ha transcurrido este ministerio, estos 10 son los líderes a nivel nacional de todos los centros de México. Y nos decía, a ver, ven. Así le decía uno de los que estaban ahí en el centro, ¿no? A ver, ¿tú qué eras antes? Mara Salvatrucha. ¿Y ahora qué eres? Hijo de Dios, y el Señor gobierna en mi vida. ¿Y qué hacías antes? Mataba, secuestraba,
¿Y ahora qué haces? Ahora alabo a Dios y ahora vivo para Cristo. Un amor por Dios que es increíble. A ver, tú ven, a ver, ¿qué eras tú antes? No, pues yo era Z. ¿Y qué hacías? Esto. Y lo ves con su metralleta y lleno de tatuajes y todo, y así con cara de mal, así. ¿Y ahora qué eres? Hijo de Dios, restaurado por el nombre y la sangre preciosa de Jesucristo. Y a ver, tú ven, tú, ¿para quién trabajabas antes? Pues para el Chapulín Colorado. A ver, ¿y ahora para quién trabajas? Pues para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y puros testimonios impactantes. Todos esos muchachos, algún día Satanás les robó su identidad. Y es que nuestra verdadera identidad se encuentra escondida en Cristo Jesús. Él sabe quiénes somos, qué necesitamos. Él sabe cómo llenarnos, Él sabe cómo levantarnos, Él sabe cómo restaurarnos, Él sabe cómo edificarnos. No hay nada imposible para Dios. Gracias a Dios que existan esos lugares que transforman a los muchachos en adictos, en alcohólicos, en asesinos, en todo eso. Miren, hermanos, el gobierno les manda a estos centros y les dice: nosotros gastamos millones de pesos para acabar con la violencia y usted nada más los cambia con la Biblia. No lo entienden los gobiernos. ¿Cómo es posible esto? Oh, tenemos la palabra profética más segura, dice la palabra de Dios. Es como espada que, dice la Biblia, una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma de los tuétanos y discierne lo profundo del corazón. ¿Quién entendió la mente de Dios? ¿Quién entendió el corazón humano? Solo Dios nos puede entender, solo Dios nos puede ayudar, solo Dios nos puede levantar. Hay sanidad, hay restauración, hay perdón en la sangre de Cristo. Oremos, hermanos. Dios, en esta mañana sabemos nosotros, Señor, que hay perdón, hay victoria en el poder y por la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Hoy, Señor, queremos ser las personas que tú quieres que seamos. Y a través de este estudio de la Biblia y la inmoralidad, queremos aprender semana con semana, Señor, qué es lo que tú quieres decirnos y cómo debemos de vivir rectamente delante de ti. Hay perdón para ti, amigo, hay perdón para ti, amiga. Mi hermano, mi hermana, hay perdón en la sangre de Cristo. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Hoy ponte a cuentas con Dios. Ábrele tu corazón a Jesús. Si deseas que Él entre a tu vida, te invito a que le entregues tu corazón a Jesús y le digas desde tu lugar esta oración. Ahí en el silencio de tu corazón dile: Dios, te pido perdón por mis pecados. Gracias porque Cristo murió por mí hace 2000 años en la cruz. Me dio vida eterna. Yo te recibo como mi Señor y mi único y suficiente Salvador. Te abro las puertas de mi corazón. Te pido que entres en mi vida en este momento y me hagas la persona que tú quieres que yo sea, Señor. Te recibo en mi corazón. Y si hay alguien en esta mañana que hizo esta oración, levante su mano y vuelva a bajar así con sus ojos cerrados. ¿Quién hizo esta oración? ¿Alguien recibió a Cristo? Gracias, hermana. ¿Alguien más? Damos gracias a Dios en esta mañana. Y que ustedes puedan vivir, hermanos, en santidad, en pureza. La compañera que tienes a tu lado, tu compañero que tienes a tu lado, con la que te has casado, vamos a hacer después, en unas semanas, votos de consagración con tu pareja.
para que el Señor renueve y restaure tu vida, tu matrimonio, tu hogar. Jóvenes, sean restaurados. Renueven sus votos, jóvenes, con el Señor. Hay muchas tentaciones para los jóvenes. Muchas tentaciones. Y que tú puedas conocer tu verdadera identidad en Cristo en esta mañana. ¿Quién eres verdaderamente en Jesús? Amén, hermanos.